6 asesinatos consumados y otros 3 en grado de tentativa. Es el asesino del naipé. Fue durante meses el hombre más buscado por las fuerzas de seguridad. Un depredador humano que pedía a sus víctimas que se arrodillaran antes de dispararlas. Alfredo Galán pudo haberse convertido en el mayor asesino en serie de la historia de España. En la dinámica de su comportamiento delictivo pudo influir el calificativo del asesino de la Baraja. Los medios de comunicación son un elemento esencial de la sociedad. Creo que se debería prohibir que mientras un procedimiento esté tanto secreto de sumario como sub iudice, que se hablara de él. Esta es la historia del asesino de la Baraja, o cómo los medios de comunicación influyen en un criminal. Madrid, 2003. La capital estrena el año con un tiroteo mortal. Un presagio que anuncia una temporada negra protagonizada por el asesino más mediático de los últimos tiempos. Y hablamos ya de nuestro país con una noticia triste. La muerte de Juan Francisco Ledesma, el portero de la calle Alonso Cano, tuvo un único testigo, su propio hijo, un niño de 2 años y medio. El momento en que yo entré le dije, cariño, ¿qué ha pasado aquí? El niño lo único que acertó a decirme es mi padre se cayó y no quiere levantarse, se cayó y no quiere levantarse. El niño siempre ha hablado de un solo agresor. El 24 de enero del año 2003, según la sentencia, asesinó al portero de Alonso Cano. Vivía en un domicilio que había en la portería, que era un bajo, y le pegó un tiro por la nuca. Es un asesinato extraño porque alguien irrumpe en una portería, en el piso de un portero, y asesina a una persona delante de su hijo pequeño. Y lo asesina además de una manera peculiar, porque lo ejecuta. Durante mucho tiempo esa investigación no dio más de sí realmente, porque no había nada en la vida de ese hombre que hiciese pensar en poder ser víctima de un crimen y más de esas características. La inspección ocular de la escena del crimen es devastadora. Ni huellas ni móvil aparente. Policía Nacional solo cuenta con una prueba balística para arrancar la investigación. Tenemos una vaina del primer hecho delictivo. La vaina es lo que expulsa el arma una vez que se ha producido el disparo. Y en la pantalla se puede ver la lesión que produce la aguja percutora, muy específica de este arma en concreto. Los investigadores encuentran un casquillo percutido. Según la policía, esta puede ser la pistola utilizada, un 7.62 marca Tokarev. Esta pistola Tokarev, de fabricación soviética, habitual en Yugoslavia, en las antiguas repúblicas yugoslavas. La policía cuenta con una pista definitiva. Procedente de la colección técnica de armas, tenemos una pistola Tokarev, que es el mismo modelo y marca del arma que usó el conocido asesino de la Baraja. El arma en sí todavía no ha aparecido. ...12 días después del crimen de Alonso Cano, con la investigación apenas iniciada, Policía Nacional encuentra otro cuerpo sin vida a las afueras de Madrid. Juan Carlos Martín tenía 28 años. Lo mataron cuando esperaba el autobús en el barrio madrileño de la Alameda de Osuna. Desde entonces, su padre retiene un amargo recuerdo. Es que coge ahora mismo a este tío, es que lo mato. Es que me lo pone ahora mismo por delante y lo mato. Junto al cadáver se encontró un as de copas. Salta la noticia de que hay un cadáver. Juan Carlos Martín estaba esperando el autobús de madrugada y alguien le ejecuta. Nadie relacionó aquella ejecución con la de la calle Alonso Cano, absolutamente nadie. Era un chico que trabajaba en Barajas y se encontró al lado del
de la víctima, del cadáver, una carta de una baraja. El hecho de que aparezca un as de copas, durante un tiempo pensamos que, bueno, sin más era una casualidad, que no lo llevaba el asesino, sino que cuando el asesino vio la repercusión que había tenido aquel as de copas, dijo, pues a lo mejor es una buena idea convertirme en un asesino mediático. El asesino del naipe. A los pies de su víctima, un as de copas. El asesino de la baraja. El asesino de la baraja. Los medios apodan al criminal y en las calles se respira inquietud. No se descarta que el naipe sea la firma del asesino. Mientras, los agentes investigan este crimen aparentemente aislado, sin testigos y sin la vaina percutida. El problema que tuvimos desde el punto de vista de balística forense es que no en todos los lugares de los hechos se habían recuperado vainas. Hubo lugares en los que únicamente pudimos recuperar fragmentos de balas. Policía Nacional recibe el aviso de otro crimen solo 2 horas después del anterior. Una escalada criminal que les pone en máxima alerta. Los vecinos de la madrileña localidad de Alcalá de Henares amanecen hoy conmocionados por un terrible asesinato. 2 víctimas mortales. Una vecina del barrio de 54 años que entró en el bar para llamar por teléfono. Murió en el acto al recibir un disparo en el ojo derecho. El otro fallecido, de 17 años, también recibió un disparo en la cabeza. La única superviviente es su madre. No paraba de disparar porque yo oía muchas detonaciones, ¿no? Y cuando me iba arrastrando hacia el almacén, que ya casi había conseguido llegar a la cocina, me disparó por la espalda, sentí un golpe muy fuerte, y me tiré al suelo y me encogí. Me quedé quieta sin moverme para que él pensara que me había matado. Teresa en ese momento estaba detrás del mostrador y sobrevivió, pero vio cómo asesinaban a su hijo delante de ella. En el microscopio tenemos un fragmento de blindaje del hecho delictivo que sucedió en Alcalá de Henares. Es lo que nos queda después de que el proyectil ha impactado contra algo duro, y en la izquierda tenemos un fragmento que corresponde al hecho que sucedió en la Alameda de Osuna. Las lesiones casan totalmente unas con otras, lo cual es único en este arma en concreto. El peso de la investigación recae definitivamente en la pistola Tokarev. En paralelo, se trabaja con el testimonio de la superviviente. Teresa fue un testigo fundamental porque ella le había descrito con unos tatuajes que ella había visto que llevaba el asesino de su hijo y la persona que la disparó, que le tuvo cerca, porque le tuvo cerca, le pudo ver perfectamente. Fue un testigo fundamental. Posteriormente fue detenido y estuvo un tiempo preso. Policía Nacional trabaja sobre 3 casos abiertos cuando la Guardia Civil entra en escena. Sobre las 3 de la madrugada del día 7 de marzo del año 2003 se recibió una llamada en la sala de emergencias de la Guardia Civil y en ella se comunicaba el intento de asesinato de 2 jóvenes en la localidad de Tres Cantos, puesto que Tres Cantos es demarcación del cuerpo de la Guardia Civil y se hace cargo de las investigaciones el cuerpo responsable policial de esa zona. Esta vez es Guardia Civil, el cuerpo policial que se persona en una nueva escena del crimen de la capital.
Eduardo Sala, un ecuatoriano de 28 años. Se despedía de su novia en este rincón de Tres Cantos, en la provincia de Madrid. Un desconocido se acercaba a ellos y, sin mediar palabra, le disparaba al joven en la cabeza. La Guardia Civil carece aún de 2 datos fundamentales para resolver este suceso. Aún no han encontrado la bala y tampoco tienen un móvil. La alarma surgía al descubrirse bajo el cuerpo del joven un naipe, un 2 de copas. 2 casos muy parecidos en menos de un mes. Demasiadas coincidencias. El proyectil le entró al joven por el pómulo y le salió por el cuello, causándole heridas graves, aunque no se teme por su vida. Se acercó a nosotros, lo miró, pues nos miró y sacó una pistola y le disparó. Le han hecho un implante de la cadera, un resto óseo en la mandíbula y le han hecho implantes en la lengua. Yo recibí una llamada de Santiago Eduardo Sala Serazo y en cuanto me dijo el nombre, pues dije, es usted la persona a la que casi intentó matar este hombre. Y él me dijo en el primer momento que tenía muy claro que él podría reconocerle. Dice, yo con muy poca luz tenue vi a un personaje, a una sombra que venía hacia mí, pero en el momento en que ya le veo que venía pisando fuerte de una forma extraña muy alto, me quedé con la cara. Lo primero que descubrimos al llegar al lugar es primero la enorme fortuna de que pudo sobrevivir y que el disparo que el sujeto en cuestión realiza contra la chica, pues el arma se encasquilla y no se llega a producir tal disparo, con lo cual pues esta chica no sufre ninguna lesión. Cuando fue a disparar a la novia o la amiga, no recuerdo bien, que en esos momentos estaba con él, se le encasquilló el arma. También hay que tener en cuenta que la ecuatoriana, que le tuvo muy cerca, no le reconoció. No le vi apuntarme porque estaba agachada y luego esperé pues, que me dispare y no lo hizo. Estaba tuneada por el asesino, le había puesto una malla a modo de recoge-vainas precisamente para recoger los casquillos. Otra cosa que nos llama la atención es que en el lugar de los hechos no encontramos ningún casquillo. Dado que la víctima, un ciudadano ecuatoriano, presentaba un orificio de entrada y salida, hicimos una minuciosa inspección ocular y finalmente, como en una zona de tierra, que había algo de ornamentación con vegetación, conseguimos encontrar el proyectil. En una escena del crimen se puede encontrar con casquillos y proyectiles que nosotros llamamos dubitados porque no tenemos el arma y no sabemos el arma que lo ha disparado. Vienen aquí al laboratorio, vemos qué calibre es, podemos determinar incluso la marca y modelo del arma que es, pues las características que tiene, podemos llegar a determinarlo aquí a través del microscopio. Ese proyectil se correspondía con una munición muy rara en España, un 7,62x25, ¿no? Y nos pudieron informar que era muy probable que ese proyectil hubiera sido disparado por un arma de la marca Tokarev, modelo T-33 o T-30. Y nuestro servicio de criminalística logró determinar que ese proyectil se correspondía con otros hechos acaecidos en Madrid, que se habían producido en demarcación del Cuerpo Nacional de Policía. Guardia Civil centra su trabajo en contrastar datos con Policía Nacional mientras espera la recuperación del superviviente para poder diseñar un retrato robot del agresor. Lo primero que hacemos es esperar a que se mejore. Y a mí me contaba en la soledad de las comunicaciones, dice, don Marco, es que yo cuando hablo con usted me tiro 3 noches sin dormir. Entonces era muy grave y yo tenía que manejar mucho los tiempos y que no hubiera un bloqueo mental de forma que él al final no pudiera reconocer. Cuando salió, fue dado de alta, venía al despacho nuestro y él me decía, yo lo tengo muy claro. Obtuvimos una descripción del supuesto autor de los hechos, un individuo joven, sobre el 1,80 m, unos 25-26 años, un joven que estaba en forma. Tal y como nos describieron la acción de que este individuo no se paró a recoger nada, sospechamos que el arma que utilizó podía llevar lo que llamamos algún dispositivo cazavainas. Utilizaba una bolsa de ajos que había puesto con cinta americana
a la pistola, que al ser una Tokarev, bueno, pues los cartuchos percutidos salían por detrás. ¿Qué elementos teníamos para llevar a cabo esta investigación? Bueno, pues la descripción física, ¿no? El arma y una carta. Una carta que es en concreto un 2 de copas. Atendiendo a que prácticamente un mes antes se tenía el recuerdo informativo de que en los medios de comunicación habían hecho público un caso de un asesinato en una parada de autobús y que al lado del joven apareció una carta y que en concreto era el as de copa, pues eso ya hizo que empezáramos a pensar que podían tener los casos algún tipo de relación. 3 líneas de investigación, un retrato robot, una pistola utilizada en otros crímenes y un naipe que los medios conectan con otro asesinato. Las fuerzas del orden activan todos sus protocolos de actuación. Estamos ante la presencia de un loco, de un psicópata, de una persona que quiere retar, engañar a la policía. Esto ha creado tal alarma que naturalmente requiere una exigencia especial, hasta el extremo de que cuando se habla de los policías o los investigadores que están interviniendo se habla del número global. 150 agentes de la policía y de la Guardia Civil se dedican en exclusiva a investigar esta serie de crímenes. El temor de que aquella pistola volviera a ser disparada mantiene a la policía en máxima alerta. Estamos hablando de los 3 primeros meses del año 2003 y ya la cifra de homicidios y asesinatos en la provincia de Madrid se veía que llevaba tintes de ser muy elevada y ello motivó que incluso que el Ministerio del Interior y la Secretaría de Estado de Seguridad, solo para el caso del asesino de La Baraja, reforzaran tanto el grupo de homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid, como la sección de homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía. Verdaderamente Madrid estaba completamente desbordado por los homicidios. La presión mediática, la preocupación de los ciudadanos hace que la Jefatura Superior de Policía de Madrid adopte medidas y la primera medida que adopta es poner una línea al servicio del ciudadano para identificar al asesino de La Baraja, ¿no? Las fuerzas del orden apuestan por los medios de comunicación para frenar los crímenes. El asesino de La Baraja podría haber matado ya a 6 personas y podría actuar en cualquier momento. Ustedes, con su colaboración, pueden ayudar a localizar a este individuo. Las fuerzas de seguridad del Estado han pedido colaboración ciudadana. Nosotros nos hemos hecho eco de este llamamiento. Tenemos una llamada telefónica de una persona que dice haber identificado ese retrato robot. Buenas noches, cuéntenos. Bueno, pues yo le vi el jueves en el metro. Lleva un pendiente pequeñito, un pequeño arito en una oreja. Yo creo que es gitano, no creo, aseguro. Claro, esto lo que genera, en la mayoría de los casos, y hay una amplia experiencia en este sentido, son falsos avistamientos, son bromistas. Yo creo que hay mucho loco de estos sueltos y otros asesinos peligrosísimos, terroristas domésticos. Ellos quieren sentirse protagonistas, entonces hay que manejar los tiempos con mucho cuidado. En este caso, por ejemplo, la gente dejaba notas en las cabinas diciendo cuál iba a ser o dónde iba a actuar el próximo asesino de La Baraja. Llamaban gente para vengarse de alguien de ser el asesino de La Baraja. Es decir, la policía perdió mucho tiempo en esa línea 900 que verdaderamente no aportó ningún solo dato bueno, ¿no? La iniciativa del Grupo Mixto de Trabajo no da resultados positivos. La sensación de inseguridad resquebraja Madrid. Cuando este equipo conjunto de investigación entre Guardia Civil y Policía nos encontrábamos desarrollando las distintas líneas de investigación trazadas, nos encontrábamos ya en fecha 18 de marzo del año 2003, cuando aproximadamente sobre las 20:45 horas se tiene conocimiento de que en un camino de tierra que parte de la estación de cercanías de la localidad madrileña de Arganda del Rey, pues que había tenido lugar un doble asesinato.
18 de marzo, bueno, pues asesinó a 2 rumanos, según manifestó él en una de sus declaraciones y según recoge la sentencia. Eran las 9 menos 10 de la noche cuando sonaron al menos 4 disparos en este camino solitario de Arganda, a 22 kilómetros de Madrid. En el suelo quedaban 2 cuerpos, los de Gheorghe Magda, un rumano de 48 años, y su compañera Doina Magda, también rumana. Junto al cuerpo de ella se encontró un naipe del 3 de copas, junto al cadáver del hombre un 4 de copas. Al lado de cada cuerpo se encuentra una carta, el 3 de copas y el 4 de copas, y él se encontraba fallecido, había recibido un impacto de bala en la cabeza, y ella se encontraba muy grave, por lo tanto es trasladada a un centro hospitalario, si bien por la gravedad de las heridas fallece 2 días más tarde. En la autopsia se logra recuperar unos fragmentos de la camisa del proyectil, de uno de los proyectiles que había impactado en su cabeza, y con esos elementos balísticos se logra relacionar este doble asesinato con los otros 4 hechos que ya se venían investigando por parte de este equipo conjunto de investigadores que se había formado. Los elementos balísticos fueron fundamentales en la investigación. Señalaban que era la misma pistola la que lo había disparado. No la misma marca, sino esa pistola en concreto. A raíz de ahí se fueron poco a poco relacionando los diferentes hechos de los que la policía tenía constancia. Nosotros, o bien la Guardia Civil, en los casos en los que ha intervenido por su demarcación la Guardia Civil. Ese arma es muy característica y muy escasa en España. Sí sabíamos que era una pistola Tokarev, pero no era ninguna de las que legalmente estaban aquí en España. En todo el tiempo que lleva balística funcionando, nada más que ha habido 49 pistolas que se hayan recogido de estas características. El rastro de la pistola Tokarev se pierde en el mercado negro. El equipo de investigación se hace la misma pregunta una y otra vez. Ante la gravedad de los hechos, el fiscal me incorporó a mí al equipo donde pensábamos e intentábamos descubrir el perfil psicológico para buscar la detención. Se efectúa el perfilado, ¿no?, del supuesto autor de estos hechos. Una de las primeras hipótesis que trazamos era que podía corresponderse con una persona que hubiera sido o que fuera miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de las Fuerzas Armadas y que hubiera prestado sus servicios en la zona de los Balcanes. Por otro lado, componentes de seguridad privada que también sabemos que tienen acceso y cierta práctica en el manejo de armas. Personal federado en tiro deportivo, por esa habilidad y esa precisión en los disparos. Hasta ese punto se llegaba en cuanto a minuciosidad de las investigaciones. La verdad es que el trabajo que se desarrolló por todos los investigadores fue muy exhaustivo y minucioso, pero por mucho personal que desplegamos para la investigación, patrullaje y presencia policial en las calles de nuestras ciudades más importantes, a nadie se le escapa que no podemos estar las 24 horas en todos los sitios. No había ningún patrón, ni patrón victimal, ni patrón geográfico. Hay asesinos que tienen un patrón victimal, que buscan el mismo tipo de víctimas, y hay asesinos que tienen un patrón geográfico. Incluso hay estudios sobre esos patrones geográficos. En este caso no había ninguno de los patrones. En cuanto a las víctimas, no había ningún patronaje claro, ¿no?, de decir, este es el tipo de víctimas que este individuo busca y vamos a centrarnos en la protección de ese tipo de víctimas, ¿no?
Era un asesino organizado, según la clasificación antigua, pero con un modus operandi desorganizado. Entonces, claro, eso despista mucho. Cualquier persona de cualquier edad, de cualquier sexo, de cualquier condición podía ser víctima del asesino La Baraja. En ese sentido, llegamos a pensar que esta persona lo que sí podía tener es algún tipo de trastorno psicológico. Ello nos llevó a obtener, por ejemplo, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas los listados de todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad que habían estado sujetos a algún tipo de tratamiento farmacológico por este tipo de enfermedades, ¿no? Personas de ISFAS con este tipo de tratamiento farmacológico, más de 1.200. Si hablamos de miembros de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, que habían estado en la zona de los Balcanes, estamos hablando de cerca de 3.000 personas. Se pensó que era un militar, que había podido estar destinado en Alcalá de Henares, entonces se iban buscando los rasgos de posibles agresores. Condujo también a la detención de una persona que luego no era. O sea que no se acertó del todo en ese estudio previo. La identificación del sospechoso con tatuajes a raíz de las declaraciones de la dueña del bar Rojas desembocaba en un error judicial. Puesto el inocente en libertad, el perfil criminológico sigue apuntando a un militar como el responsable de los crímenes de La Baraja. No se llegó a poder establecer perfectamente el perfil del asesino de La Baraja, pero se encontraron bastantes rasgos que luego sí los tenía, sobre todo que era militar. Se han manejado volúmenes muy importantes de datos, pero sobre todo hubo una lista que la verdad es que no se llegó a emplear porque se recibió pocos días antes de que el asesino de La Baraja se entregara en una comisaría de Puerto Llano. Recibimos de los compañeros de contrainteligencia militar un listado con 25 nombres, después también de una revisión muy exhaustiva de todos sus archivos, y en ese listado de 25 nombres, el tercero era el asesino de La Baraja. Se busca un hombre con problemas psicológicos, que asesina aleatoriamente, militar y con tiro certero. Solo queda una línea de investigación por exprimir: los naipes. Las famosas cartas que aparecían al lado de los cuerpos, ni en el bar de Alcalá de Henares ni en la portería de Alonso Cano aparece ningún tipo de carta. Yo bajé, lo vi ahí tendido, no me fijé en la baraja, pero cuando ya estaba la policía pues indagando, viendo todo, pues vio esa baraja y preguntaron pues si alguien jugaba, alguien había estado jugando con naipes, con cartas y todo. Le dije que no, que yo sepa no. Primero, el as de copas es de una baraja de cartas distinta a las otras tres cartas, al 2, 3 y 4 de copas que posteriormente aparecen. Además, y fue uno de los elementos claves para saber que este individuo era realmente el asesino de La Baraja, el 2, el 3 y el 4 de copas, que son las cartas que verdaderamente arroja el asesino de La Baraja al lado de los cuerpos, las marcó por detrás con un rotulador azul. Ese hecho sí fue definitivo porque precisamente fue uno de los pocos detalles que se le logró hurtar a los medios de comunicación. Como el crimen había empezado a tener trascendencia, los medios, etcétera, lo que quiso es hacer saber que era él el que estaba realizando los hechos, era una especie de señal de identidad. El cerco se cierra. Las fuerzas del orden le pisan los talones. Pero el asesino que ejecuta a cara descubierta, el criminal en la sombra, da un vuelco a los acontecimientos. ¿Por qué dejó de matar? Porque se aburría. Porque tenía miedo a ser detenido. ¿Y por qué se entregó?
día que Alfredo vino a esta comisaría era un día normal, tranquilo, hasta que llegó él. El que decía y manifestaba ser el asesino de La Baraja. Este hombre es Alfredo Galán, el asesino de La Baraja. 3 meses después de su último asesinato, él mismo se entregaba a la policía. Sorprendido cuando me he enterado de toda la noticia. Normal, un chico normal. Es muy trabajador, ha sido compañero mío. Y vamos, esto no tiene explicación ninguna. Alfredo vino voluntario y sabía en todo momento lo que hacía. Yo recibí a Alfredo, dijo que estaba cansado de que la policía no encontrara al asesino de La Baraja y se entregó por eso, porque veía que había una ineficacia. Alfredo Galán, cuando se entregó, dijo que lo hacía porque le ponía nervioso que nadie pudiera nunca encontrarle. Puertollano se convierte en el escenario de la confesión, una fase crucial en la que los agentes no pueden permitirse más errores. Él se entregó solo, pero su hermano llegó en el momento que lo subíamos para arriba, para ver que no había unas coacciones o algo por nuestra parte. Cuando se entrega en la comisaría de la policía de Puertollano, este individuo va bajo el influjo de las bebidas alcohólicas, a un cierto grado de embriaguez, y al principio, bueno, pues no se le podía dar una total credibilidad. Cuando yo lo pasé a la sala, le pregunté, digo, ¿en qué te basas en que eres el asesino de La Baraja? Dame un detalle. Y entonces me dijo, en las cartas que yo dejé hay un punto de rotulador, y me dijo también que eso lo sabían los investigadores de Madrid y que era el único detalle que no había salido en televisión. Así me lo dijo. Ahí en principio ya tengo que creerle, porque ese dato no lo sabe nadie. Y se me pusieron los pelos de punta. La marca azul, el filtro de la policía a los medios de comunicación, supone un éxito rotundo. El interrogatorio no ha hecho más que empezar. Alfredo Galán explicó uno por uno los hechos que iba cometiendo tanto en Madrid como en la parada del autobús, en Tres Cantos y en Alcalá de Henares. Y en el último, cuando ya mató a la pareja de rumanos, dice que dejó el coche aparcado, se encontró con la pareja, los saludó, les dio las buenas tardes, y una vez que los rebasó, se volvió y le pegó un tiro en la cabeza al marido. A continuación le disparó a la mujer, rematándola 3 veces en el suelo. Así contó, tal como lo he dicho. Su hermano se echaba manos a la cabeza. El Poder Judicial ordena el inmediato traslado a la vivienda familiar en Puertollano. Se procede al registro domiciliario del presunto asesino de La Baraja. Cuando sale Alfredo Galán de aquí de la comisaría de Puertollano, yo voy con él. Alfredo siempre va atrás, escoltado por los guardias civiles que vinieron de Tres Cantos. En la casa encontramos la vaina que estaba percutida, no disparada, estaba allí en un jarrón, siempre con Alfredo Galán delante. Dijo que iba a cooperar y que lo que estábamos buscando lo tenía en Madrid. Van a ver cómo salía Alfredo Galán de la comisaría de Puertollano en Ciudad Real. Este es el momento en el que el asesino de La Baraja es trasladado a Madrid en medio de un impresionante dispositivo de seguridad, como al peor de los psicópatas, como si de Aníbal Lecter se tratara. Esta noche, Alfredo Galán, de 26 años, ha asistido al registro policial de su segundo domicilio, situado en un municipio madrileño. Su actitud siempre ha sido la misma, fría, serena y sin ninguna muestra de arrepentimiento. Alfredo Galán decía la verdad. Guardaba en su casa de Alcalá de Henares el rotulador azul de la marca Carioca que usó para firmar las cartas. La regla del juego que inventó para la policía y los medios de comunicación. Él explicó muy bien cómo ponía un punto azul en el reverso de estos naipes para hacer saber a los investigadores
que se trataba de la misma persona y que era la señal que decía que era él y no otro el que ejecutaba la acción. Esta es la marca en forma de estrella vista con microscopio. Es la del 2 de copas dejado junto al ecuatoriano tiroteado en Tres Cantos. El mismo punto, con la misma tinta, aparece también en el 3 y en el 4 de copas. En mis años de carrera no he visto un caso parecido a este. Un asesino en serie por su naturaleza de querer darse a conocer a la gente. En el registro domiciliario también se encontraron los guantes que usaba para no dejar huellas y recortes de prensa de sus crímenes, corroborando su ansia de notoriedad. Me llamaron un día que estaba de guardia de detenidos en el turno de oficio y me dicen que tengo que acudir a la Policía Judicial, al grupo de homicidios de la Policía Nacional de Federico Rubio y Gali porque pues habían detenido a una persona por homicidio. Es lo único que supe. Me dirigí y estaba esperándome uno de los policías en la entrada en el hall y me dijo que habían detenido al asesino de La Baraja. Llegó Alfredo Galán y ya pues empezó directamente a declarar. Le leyeron sus derechos y empezó a declarar. Alfredo Galán Sotillo es el asesino del naipé. Un asesino en serie que rubricaba sus crímenes con las cartas de La Baraja. El asesino de La Baraja llegó a reconocer que matar le había resultado tan fácil que podría haberlo hecho durante 20 años más. Su perfil era el de un criminal sin escrúpulos, con un pasado oscuro. Una vez que fue detenido, pues me encargó de hacer el informe psiquiátrico como perito forense. Tuve 5 entrevistas con Alfredo Galán. Dio sus frutos porque me contó pues muchas cosas con relación a los hechos. Escarbamos un poco en todo lo que ha sido su vida y su trayectoria profesional y vemos que es un joven que perteneció al Ejército de Tierra, que ostentó el empleo de cabo, que estuvo en 2 misiones en la zona de los Balcanes, en concreto en Bosnia y Herzegovina. Al parecer fue en la segunda de las misiones cuando en el interior de un televisor pequeñito trajo escondida la pistola Tokarev y la munición que posteriormente empleó para perpetrar los asesinatos y las tentativas de asesinato. Y es una persona que había ya requerido cierta atención por parte de sus superiores y de los servicios médicos del Ejército, pero tampoco nada reseñable ni que les llamara extremadamente la atención. Descubrir su historial psiquiátrico es solo la punta del iceberg. La prematura muerte de su madre desmoronó su infancia. En el colegio se mofaban de él con risas y apodos. En el instituto asomaba ya su resentimiento con la sociedad. Los años pasan y se presenta a los exámenes de acceso a la Guardia Civil. Parece imposible que superara el test psicológico, aunque finalmente no fue aceptado en el cuerpo por suspender las pruebas físicas. Ya en el ejército, donde sí logró ingresar, algunos compañeros del cuartel El Goloso hacen hincapié en su temprana afición al alcohol. Yo todo ello lo pongo en relación a algo que no sé, que es las vivencias que tuvo en Bosnia, donde la muerte, donde los disparos, pues todo tiene una relatividad distinta. Y todo aquello dio origen a conductas violentas por su parte. ¡Feliz! ¡Feliz año! ¡Feliz año, señores! ¡Estamos en el 2003 ya! El perfil violento de Alfredo Galán da la cara al regresar de su segunda misión en Bosnia. Las navidades en familia son perturbadas por su actitud temeraria, jugando con una pistola Voltro ante el rostro asustado de su hermano.
Cuando luego ya regresa de estas misiones internacionales, se producen los sucesos que motivaron esa famosa marea de chapapote, y entre ese contingente de efectivos militares que se desplazaron a Galicia para colaborar en las labores de limpieza de las playas y de las costas gallegas, de todo este crudo, ¿no?, que se había vertido al mar, uno de ellos fue Alfredo Galán, ¿no? Allí tuvo unos comportamientos anormales, de intentar robar un coche a una persona, de romperle la luna. Comportamientos violentos, por lo cual fue, por la propia policía militar, fue embarcado para Madrid e ingresó en el Hospital Militar Gómez Ulla. Los psiquiatras del Hospital Militar constatan su inestabilidad y desaconsejan el alta voluntaria solicitada por Alfredo Galán, que desoye las recomendaciones médicas. Una vez que dejó el ejército, entró como vigilante jurado. Y había pasquines en las paredes donde se buscaba al asesino de la Baraja, y dice, yo tenía que buscar al asesino de la Baraja, que era yo mismo. Tuve 4 entrevistas de larga duración, durante las cuales intenté aclarar lo más posible su estado de salud mental y la motivación de por qué había cometido esos hechos. Él, estando una vez en el metro, según me comentó, había unas chicas que estaban hablando de lo que ya se conocía como el asesino de la Baraja. Y él dice, qué fácil es pasar desapercibido y no saben que le tienen a su lado. Eso me lo ha contado a mí personalmente. Que no le producía ningún sentimiento, que no tuvo conmoción, que no se asustaba. Todos podemos ser el asesino. No sabes con quién vas en el vagón. A mí me asombró la espontaneidad de las cosas que me dijo. El asesino de la Baraja es el icono, el retrato robot de la maldad, la psicopatología, y estoy convencido de que sea posiblemente de los 5 asesinos más conocidos en España en toda la historia criminal. Pero en la 5ª entrevista cambió completamente y negó todo lo que había dicho en las 4 anteriores, y yo ya di por terminado mi exploración porque ya no obtenía ningún dato. La conclusión es que tenía rasgos de trastorno de la personalidad, rasgos esquizoides, rasgos narcisistas a la hora de cometer los asesinatos. Mientras los medios se hacen eco de la personalidad de Alfredo Galán, da comienzo el juicio al asesino de la Baraja. Llega el momento cumbre. Yo recuerdo cuando entró Santiago, con todas las garantías, con la abogada de oficio, que por cierto lo hizo muy bien en el juicio, y nada más entrar, dijo, ese es. Yo le pregunté, ¿por qué? Dice, por la forma de andar. Dijo, el mismo que vi allí y el mismo que me pegó el tiro. Viene la persona caminando. Yo la veo como camina desde los 15 metros, como se me viene aproximando. Agacho la cabeza y luego de eso siento el retumbar en mi cabeza y quedo así como una explosión dentro de mi cabeza. ¿Y llegó a verle la cara? Perfectamente. Siempre yo le dije eso a la Guardia Civil, esa cara nunca se me olvida y hasta ahora la tengo presente.
Cuando una persona dispara a otra, la víctima nunca se fija en la cara, sino que se fija en la boca del disparo, porque está pendiente de que salga o no salga el proyectil, ¿no? Pero en este caso él no pudo ver la pistola porque le llevaba detrás Alfredo y le vio la cara perfectamente. En ese momento fue cuando le disparó y le destrozó toda la mandíbula. La metamorfosis de Alfredo Galán se vuelve a manifestar en el transcurso del juicio. El hermetismo del acusado acapara de nuevo las portadas. En la primera sesión del juicio se ha negado a responder a las preguntas. Familiares de las víctimas estaban indignados con el silencio del acusado. Me parece fatal, porque es un cobarde, es un asesino. Pues ahora mismo, pues nada, todos con rabia y con indignación ahora mismo. El primer derecho que tiene el acusado es el de mentir. Y como es un derecho, nadie le puede decir nada, no como el testigo que si miente comete un delito de perjurio de falso testimonio. Curiosamente, Galán se ha echado atrás justo después de que esta joven ecuatoriana, la única testigo protegida del caso, no le reconociera en una rueda de identificación. La testigo protegido no pudo decir ni un sí categórico ni un no categórico. Planteó muchas dudas, quiso ser ética. Entre los autores de crímenes en serie no organizados es bastante corriente que digan hoy una cosa y mañana digan otra. Ni la policía ni la Guardia Civil creen la nueva versión del presunto asesino de La Baraja. Consideran que ha desmentido su confesión porque esa es la estrategia de la defensa. Todo lo que en todo momento hizo Alfredo Galán o declaró Alfredo Galán fue porque él quiso declararlo, decirlo, manifestarlo, tanto cuando decidió ir y comparecer ante la policía de Puerto Llano, cuando luego posteriormente cambió la declaración o cuando luego en el acto del juicio oral se acogió a su derecho a no declarar, incluso para mi sorpresa ni siquiera quiso contestar a mis preguntas. Es decir, Alfredo Galán fue dueño de sus palabras y de sus silencios. El juez dictamina que Alfredo Galán es el asesino de La Baraja. En la sentencia se recoge su manifiesto desprecio a la vida, tasado en una pena de 25 años. A una persona que la condenan por 10 asesinatos puede cumplir la misma pena que una persona que ha cometido 2 asesinatos. ¿Por qué? Porque existe además una regla en el Código Penal que si tienes varias penas nunca vas a poder cumplir o nunca vas a tener que cumplir más del triple de la mayor. Por eso hay mucha gente que dice que ciertos delitos al final luego salen gratis. Pero bueno, esto es una regla penológica y aunque a la gente le pueda parecer injusto, pues los jueces tienen que aplicar las leyes. Cuando él se autoinculpa de todos los hechos y reconoce todos los hechos, dice que le entró curiosidad por ver qué se sentía cuando se mataba a una persona, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí nos dice mucho de esa falta de empatía con el resto de sus congéneres. El problema de los psicópatas es que no son enfermos mentales, es una forma de producirse en la vida. Entonces, esa forma de producirse en la vida es irreversible. Y la gran duda es, ¿está o no resocializada? Yo creo que no. Tienen más posibilidad de rehabilitarse fuera pues los que han cometido crímenes ocasionales, más que los en serie, ¿no? Que yo sepa, no ha pedido el tercer grado. Creo que será difícil, pues porque ha sido un tema muy mediático y muchas veces la alarma social que utilizan los propios jueces para denegar pues un permiso de salida, un tercer grado, incluso una libertad provisional, no es tal. Es según pues, el tratamiento mediático que se le haya dado a un procedimiento. Esto no es un asesino normal, es un asesino peligrosísimo, prácticamente igual que los grandes asesinatos de América o del descuartizador de Boston, etc. Es alguien con un altísimo concepto de sí mismo, es alguien muy narcisista, es alguien muy egocéntrico, que al fin y al cabo sus crímenes le dan un lugar en la historia y le dan un lugar en el mundo. Alguien que verdaderamente tenía una vida absolutamente gris, que había fracasado en todos los proyectos que había tenido, intentó ser guardia civil, intentó ser militar y tuvo problemas, es decir, tenía una vida
anodina completamente, encuentra su lugar, encuentra su sitio en las páginas de los periódicos, en los espacios de televisión. Los medios de comunicación han mantenido un frágil pulso con el asesino de La Baraja, un psicópata que se reconocía en las noticias como el fugitivo victorioso. Nos encontramos en el año 2003, que fue un año que estuvo marcado precisamente por una cifra muy elevada en cuanto a homicidios y asesinatos. El asesinato es un delito que provoca mucha inseguridad ciudadana. El hecho de que haya gente matándose por la calle a tiros al ciudadano le afecta. Empezó a haber muchos homicidios por ajustes de cuentas. Crímenes como el de Noelia Domingo, que es el crimen de un loco, de una loca en este caso, de alguien que se lía a puñaladas en un hospital atestado de gente, ¿no? Y luego hay un crimen terrible, que es el crimen de Sandra Palo, contra una persona especialmente vulnerable, con una crueldad terrible, con una crueldad tremenda, y provoca una sensación en el ciudadano de mucho miedo. Fue un año muy complejo por la saturación de trabajo y sobre todo porque la alarma social que provocaba era, pues la verdad es que muy elevada. Y en ese contexto, en el mes de enero del año 2003, empieza a matar a Alfredo Galán. Todo lo que rodeó al caso del asesino de La Baraja y a la investigación de los asesinatos que esta persona cometió siempre ha tenido un revuelo mediático excepcional, lo cual por otra parte es lógico, toda vez que estamos hablando de un asesino en serie y por lo tanto que los medios de comunicación focalizaran mucho su atención sobre este individuo, sobre el asesino de La Baraja. Tanto es así que realmente al asesino de La Baraja lo crean los medios de comunicación. No en el sentido de que este individuo empieza a actuar por culpa de los medios de comunicación, porque no es así. Fue la prensa la que bautizó al asesino de La Baraja, ¿no? Se llama Operación Naipe, policialmente se llamaba Operación Naipe, pero se llama Operación Naipe cuando se relacionan los crímenes, cuando se relaciona un crimen con otro. Mientras tanto eran temas aislados que nadie había vinculado y que nadie había ligado, ¿no? En cuanto se vinculan y Policía y Guardia Civil se ponen a trabajar conjuntamente, ya es Operación Naipe, pero ya hace tiempo que era el asesino de La Baraja, evidentemente. ¿Qué pasa? Que en el segundo hecho dispara contra un joven, lo asesina y al lado del cuerpo aparece una carta, unas de copas. Enseguida los medios de comunicación ese detalle les llama la atención e incluso se baraja y se especula con que era una especie de seña de identidad, de firma, ¿no? Cuando se entera por la prensa de que había una baraja junto a uno de los que había asesinado, su megalomanía le lleva a decir, bueno, ya soy alguien más, no soy Alfredo Galán, soy el asesino de La Baraja. La aparición de un naipe, el as de copas, junto al cadáver de una de sus víctimas fue circunstancial. La repercusión que tuvo en los medios de comunicación le llevaron a convertir las cartas de La Baraja en su firma. Para la prensa, aquel asesino de La Baraja, no cabe duda que era un personaje muy atractivo, no cabe duda de que era algo inédito que en España no habíamos conocido, un asesino con firma, emulando pues, al asesino del Zodíaco o a otros tantos criminales que ha habido con firma. Y una firma es algo jugosísimo para la prensa. Pero la inmediatez de la cobertura informativa hizo peligrar dos pruebas fundamentales: el reconocimiento fotográfico y el arma de los crímenes. Ya había salido en los medios de comunicación incluso unas imágenes del momento de la detención de Alfredo Galán y gracias a esas imágenes que salieron de Alfredo Galán en la televisión y en prensa, pude como defensa desacreditar los reconocimientos que hicieron los testigos, porque obviamente ya cuando sale el rostro de un detenido, pues ya queda desacreditado todo el reconocimiento fotográfico o de rueda de reconocimiento que pueda hacerse en un momento posterior.
cuando la prensa empieza a informar sobre el asesino de La Baraja y sobre todo informa sobre el hecho que une los crímenes del asesino de La Baraja, que no es La Baraja, sino que es una pistola Tokarev del 762, claro, la prensa dice qué pistola es. Evidentemente que dice qué pistola es porque era un dato fundamental para poder relacionar un crimen con otro. Él se deshace de esa pistola, o él dice que se deshace de esa pistola por esa razón. Si bien los medios de comunicación, por un lado, es verdad que se puede hablar de que propiciaron que este individuo se deshiciera de pruebas importantes para el esclarecimiento de los hechos. Lógicamente la pistola y la munición son elementos muy importantes, ¿no? Pero no nos olvidemos que hay un hecho más importante todavía que esos, y es que quizás gracias a los medios de comunicación, al hacer público ese perfilado y esos retratos robot, consiguieron ellos la mejor acción preventiva que se podía conseguir, que era que dejara de asesinar. En el procedimiento de Alfredo Galán, insisto, en algún punto se hizo un flaco favor a la justicia y un gran favor a la defensa. ¿Supone una injerencia publicar datos durante una investigación? ¿Fueron los medios catalizadores de la decisión de entregarse? ¿Cuál es la sinergia ideal? Al final los medios de comunicación no tenemos más remedio que contar estas historias. Lo que hay que hacer es contarlas en la justa medida para no alimentar esos egos, porque yo siempre lo digo, los asesinos son gente muy vulgar, son gente como Alfredo Galán. Alfredo Galán es un perfecto ejemplo de lo que es un asesino. Los asesinos están lejos de ser Aníbal Lecter, el Aníbal Lecter que nos cuenta la película, ¿no? No son refinados, no saben cocinar bien, ni siquiera hígados de sus víctimas, no beben vino caro, son gente muy cutre, son gente tan vulgar y con vidas tan grises como Alfredo Galán. Yo sé que a los jueces meterse con la prensa les da mucho miedo, pero sí que a lo mejor se debería prohibir que mientras un procedimiento esté sub iudice y esté siendo investigado, no se informe sobre ello, y desde luego que los que hablaran del tema que supieran, que contertulios que no tienen ninguna formación jurídica hablen de justicia, me parece ridículo. La reflexión que yo haría es que en un tema abierto, en un tema en donde el bien superior es encontrar al malo, los datos que se den tienen que estar consensuados con la policía. Si en un trabajo combinado de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad y los medios de comunicación respetan la investigación, la verdad es que de forma conjunta se puede hacer un trabajo mucho más eficiente y mucho más beneficioso para la sociedad. La información es una fuerza bruta, es justiciera. Cómo la tratemos modula el mundo. Puede ser su desazón o su sosiego. La decisión ya está tomada. Como escribió Gabriel García Márquez, creo que todavía no es demasiado tarde para construir la utopía.